Buenos días a todos. Ayer habíamos dejado la tarea de realizar la encuesta y la encuesta tenía estas preguntas. El primero era: ¿has sido discriminado? Y si nos respondían sí, marcábamos sí, y si nos respondían no, nos íbamos a la pregunta número 4, ¿no? Y así ya deben tener su encuesta ya completa a 30 encuestados. Entonces ahora vamos a hacer el ejemplo de cómo organizar nuestro, nuestras encuestas, ¿no? Ya que nos tablas de frecuencia. Entonces va a ser muy útil que las encuestas estén ya llenadas. Y nuestro reto ayer fue elaborar una encuesta y recopilar datos sobre la discriminación en tu entorno familiar. Y ahora nuestro reto es organizar los datos que recopilaste sobre la discriminación en tabla de frecuencias. Las tablas de frecuencia tienen que ver con las columnas que se habilita en un cuadro, ¿no? Donde está variables, el conteo, cuántos han dicho sí, cuántos han dicho no, cuántos han respondido si han sido discriminados sí o no. Esos conteos debe ir acá. Y de ahí tenemos también la tabla de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, la columna de frecuencia porcentual. Entonces, organizamos los datos de la primera pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencia. En este caso tenemos la variable cualitativa nominal, donde hemos preguntado: ¿has sido discriminado? Entonces, las respuestas que tenemos vamos a ponerlo en tabla. En la primera columna, y como ya les dije, escribimos diferentes cualidades. Segunda columna escribo el conteo de el conteo de las respuestas de la pregunta 1, ¿no? Y en la tercera columna escribimos la frecuencia absoluta. Vamos a hacer un ejemplo con 30 personas que respondieron la pregunta 1, de las cuales 10 respondieron sí y 20 respondieron no, que fueron discriminados, ¿no? Entonces nuestra variable es: si he sido discriminado, no he sido discriminado. En el conteo tenemos así: 10. En la frecuencia absoluta, ahí está la sumatoria, y en la frecuencia absoluta de no he sido discriminado, 20, ¿no? En total tendríamos 30 encuestados. En la cuarta columna escribimos la frecuencia relativa, donde dice se representa con HI, H minúscula, I minúscula. Es el cociente entre la frecuencia absoluta, ¿no?, la FI minúscula, y el total de valores que componen la muestra. ¿Cuánto era la muestra? 30, ¿no? Entonces la fórmula sería de esta manera. Entonces, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido con la cantidad de la muestra, que en este caso es 30. Reemplazando, de los que sí han sido discriminados sería 10 entre 30 igual a 0,33. Y no han sido discriminados, dividimos también los 20 no entre 30, que es la muestra total, igual a 0,67, ¿no? De tal manera que nuestro cuadro vendría a quedar así: el conteo, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Ya tenemos 0,33 y 0,67.
en total 1, ¿no? Entonces, la suma de las frecuencias relativas de la variable debe dar como resultado la unidad. Finalmente determinamos la frecuencia porcentual. ¿Y cómo se saca la frecuencia porcentual? Está representado con una h minúscula i y el signo de porcentaje. Es cuestión de convertir la frecuencia relativa, que está expresada en decimales, la frecuencia relativa al porcentaje, ¿no? Si he sido discriminado, entonces nuestra fórmula sería la frecuencia porcentual está representado con HI por ciento igual a HI por 100%, ¿no? Entonces eso sería como fórmula, y ahora 0,33 por 100% vendría a ser igual a 33%. Entonces vamos llegando a la respuesta de que 33% de los encuestados sí han sido discriminados, y no han sido discriminados la multiplicación de la frecuencia relativa con el porcentual, tenemos el 67%. 67% no ha sido discriminado. Y al final nuestro cuadro va quedando pues la frecuencia porcentual completada acá, ¿no? 33%, 67% y el total de 100%. Según la frecuencia porcentual, el 33% de los encuestados han sido discriminados en algún momento de su vida. Ahora organizamos los datos de la segunda pregunta en una tabla de frecuencias. La segunda pregunta fue: ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Puede ser por rasgos faciales, discapacidad o color de piel, lugar de procedencia y otro, ¿no? Entonces, ahí, de acuerdo a las respuestas obtenidas, tendríamos el conteo de rasgos faciales. Han sido 4 que respondieron porque por rasgos faciales le han discriminado. Entonces sacamos todas las frecuencia relativa, frecuencia porcentual de cada uno, ¿no? Igual hacemos con en qué ámbito ocurrió el hecho, o sea, la discriminación en qué ámbito fue: en la escuela, espacios públicos, parque, playa, calle, lugar de consumo, medio de transporte, ¿dónde, no? O en algún otro lugar. Entonces sacamos su porcentual de acuerdo a los datos que ustedes tienen. En este caso, para ejemplo, trabajamos con que en la escuela han sido discriminados 7, ¿no? Y también igual sacamos su frecuencia relativa, frecuencia porcentual, y nos debe dar el 100% de todo eso, ¿no? ¿Tus amigos o familiares han discriminado a alguien? También trabajamos esa pregunta, lo tabulamos, sacamos su frecuencia, ¿no? Y así. Entonces, nuestro reto es que debemos organizarlo, las tablas que tenemos, las encuestas que tenemos en tablas, ¿no? Puedes hacerlo en tu cuaderno, en folder, o utilizar hasta programa de Excel. Además, las tablas de frecuencia las necesitarás para la siguiente actividad. Tenemos varias preguntas, 2 preguntas más que responder, así como estábamos viendo en aquí. Aquí tenemos, ve. Organiza los datos que recopilaste en la tabla de frecuencia. Representa los datos mediante gráficos estadísticos. La siguiente clase va a tener que ver con estos dos, ¿no? Entonces,
Cualquier pregunta, estoy dispuesto a apoyarles, mis estimados estudiantes.